Damos la bienvenida al economista Carlos Cordero, ex rector de la Universidad de El Azuay. Economista Cordero, muy buenos días. Continúa bajo un manto de secreto funcionando la mesa o mesas de diálogo. Realmente hay muy poca divulgación en cuanto a cómo se está operando. Hay especulación, hay versiones en el sentido de que el decreto podría salir ya el día de hoy, pero hay declaraciones también de algunos dirigentes indígenas, entre ellos el señor Isa, que tuvo una actuación destacada en la noche del domingo, en el sentido de que esto tomará tiempo, de que ahora, si es que el decreto no sale correctamente, un decreto equitativo, con todos los lineamientos que se han señalado que debería tener, con todas las particularidades y atributos, la crítica no será solamente para el gobierno, sino también para la CONAIE. En todo caso, la racionalización de los subsidios a la gasolina extra Ecopaís y al diésel son la manzana de la discordia, y está de por medio el déficit fiscal, que tiene que ser resuelto de alguna manera. Quisiéramos conocer su opinión sobre esta coyuntura en la poquísima información que se tiene con respecto a estas discusiones. Bueno, muy buenos días ante todo. El tema de la solución al problema, digamos así, yo creo que está vigente todavía. El problema original, el problema de fondo, es el tema del desajuste de las finanzas públicas, que todos sabemos por qué ocurrió y cómo recibió el presidente Moreno esa situación. Cuando se creía que a lo mejor había alguna salida para corregir definitivamente este déficit fiscal, pasó lo que pasó. Más allá de por qué el presidente Moreno tuvo que dar pie atrás, en definitiva creo yo que la clara evidencia es de que el país como país perdió en el tema coyuntural, que sería el arreglo de las finanzas públicas, y en un tema de mediano y largo plazo por la confianza que está generándose en el país. Esta situación no es atractiva para la inversión extranjera, el riesgo país continúa creciendo por la desconfianza de inversionistas, y por lo tanto cualquier solución que tenga la crisis del país va a demorar algunos años más de lo que se esperaba. Ahora, economista, si bien ya dijo Gustavo, hay muchísimo hermetismo en torno a quienes están representando tanto al gobierno como al sector indígena en estos diálogos. El día de ayer le pudimos escuchar, por ejemplo, al ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, decir que el tema del diésel es más complicado. ¿Cree usted que una de las posibilidades podría ser el sostener la eliminación de los subsidios para las gasolinas y retirarle de este proceso al diésel? Bueno, regresando al tema de la comisión, efectivamente el hermetismo que está, no sabemos qué personas están dentro de la comisión, entendemos que por parte del gobierno estarán fundamentalmente los técnicos y los dos ministros probablemente, ¿no? Que están tanto el de hidrocarburos como el de finanzas. O personas que están dentro de la económica, y entendemos que estarán dentro de las representantes de los otros sectores, aquellos o los directivos o los asesores, y ahí viene un poco la preocupación también. Ahora, del informe que se tiene sobre cuánto representaba la exoneración de subsidios, que estaba en torno a los 1.500, 1.600 millones, la gasolina pesa una cantidad bastante pequeña, no llega creo que a los 300 millones. Lo grueso viene justamente por el diésel. Eso por un lado. Es decir, pero socialmente es un tema mucho más sensible el diésel que las gasolinas. Es un tema, socialmente ha sido un tema más sensible es el gas obviamente, pero se ha convertido en un tema más sensible. Técnicamente la gasolina está demostrado que el subsidio de la gasolina no tiene un costo social significativo, y peor aún para los sectores pobres. Porque los sectores pobres básicamente, digamos así, el impacto vendría por el lado de los pasajes de la transportación urbana, que no está movida con gasolina, y más bien habría algún impacto quizás en las tarifas de los taxis, que alguna vez conversamos, y efectivamente el impacto que podría tener un alza de la gasolina sobre las tarifas de los taxis es bastante reducido. En el tema del diésel habría que ver primero si es que se puede compaginar los objetivos del gobierno, que como les digo sería reducir el gasto de manera significativa, con los objetivos de los sectores indígenas, los sectores sociales, que consideran que puede haber un impacto negativo. Lamentablemente, a mi modo de ver ahí, el diálogo va a ser muy largo, efectivamente,
porque creo yo que hay posiciones bastante duras, bastante rígidas en este punto. Ahora, yo personalmente esperaría que el diálogo no solamente apunte a solucionar el tema de los combustibles, sino que realmente se pongan sobre la mesa los problemas que tiene el país y ojalá en esa mesa de diálogo salgan propuestas y se llegue a un consenso para que si no es por el lado de los combustibles, se busque efectivamente cuál es la manera de solucionar el problema económico. Otro tema que da pistas o genera inquietudes sobre lo que está sucediendo en estas mesas es la renuncia de Berenice Cordero, ministra de Inclusión Económica y Social, quien el día de ayer presentó una denuncia con el carácter de irrevocable. No detalló las razones por las que deja el cargo, pero conocemos ya que Iván Granda ha sido nombrado para reemplazarlo en este cargo. Entendemos que el Ministerio de Inclusión Económica y Social tiene mucho que ver en cuanto a al peso que las medidas, cualquiera que sea la forma final que se dé, tengan un tratamiento adecuado en lo que significa los amplios sectores sociales que se levantaron durante los 11 días de paro. Bueno, el tema ahí es eminentemente ya una solución de tipo político y da a entender que la señora Berenice Cordero, que tenía una orientación social muy clara y que era una buena ministra en esa área para el presidente Moreno, a lo mejor discrepó en algunos aspectos de las medidas políticas porque entre comillas, no tenía correspondencia con su forma de ver el problema social. Entendemos, o personalmente entiendo, que por ahí va la situación. Ahora, la alternativa del ministerio no sé qué se podría comentar, pero lo que sí queda claro, o lo que debería quedar claro, es de que el tema o las posibles compensaciones que se den a los sectores afectados por una eventual subida de los hidrocarburos, las compensaciones no solamente pasan por ayudas que podrían venir, llamémoslo así, del ministerio. Tiene que haber o podría haber también compensaciones vía subsidios directos o directamente al prestador del servicio. Concretamente, o sea, si es que hay una subida de diésel y una subida de pasajes, una compensación para los sectores que utilizan el bus podría ser o subir el sueldo, y aquellos que no tienen sueldo permanente, a lo mejor hacer un subsidio al transporte. Habría que especular pensando de hacia dónde van estas discusiones, estos debates. ¿Cuál es el pensamiento de Iván Granda? Habría que ver cuál es. Políticamente, Iván Granda me parece que tiene un pasado con ruptura de los 25, estuvo junto al correísmo, luego se separó, ahora está con el leninismo. Claro, o sea, lamentablemente, y no solamente en el caso del señor Iván Granda, sino en general, la forma de pensar políticamente de muchas personas no se puede entender, porque hay cambios, lo que se llama cambios de camiseta, cambios de carril, que son permanentes. Habría que ver cuál es esa forma de pensar más bien en el ámbito social que tiene, que era el caso, por ejemplo, de la economista Berenice Cordero. Ahora, distinguidos economistas, entre ellos Augusto de la Torre, han hecho un llamado a las partes y un llamado a todo el país para que se den estas discusiones buscando soluciones realmente sabias y que afronten sobre todo el problema económico, el déficit fiscal, el enorme endeudamiento público que existe. Piden responsabilidad a las partes. No es un momento para demagogia, es algo en lo que coinciden varios analistas. Sí, porque, o sea, con preocupación a veces se ve cuáles son los planteamientos, digamos así, o las sugerencias alternativas que se plantean de lado y lado, de extremo y extremo, pero sobre todo alternativas que se hacen más allá de la corriente ideológica que pueda tener la persona que lo hace. Las alternativas que se plantean no parten de un conocimiento real de lo que ocurre con la economía ecuatoriana. Por ejemplo, decir que la solución está en recaudar o recuperar los 4.000 millones que se perdonaron en la remisión tributaria es no conocer cómo fue la remisión tributaria, cuál fue realmente el monto del perdón, a quienes se perdonaron. Y ni de lejos está que ahí existen 4.000 millones perdonados. La remisión tributaria recaudó en la parte de los tributos alrededor de 1.200 millones. Lo que se perdonó fue los intereses y multas sobre lo recaudado. Entonces, jamás puede haber 4.000 millones.
Entonces, la demagogia creo yo que viene no solamente de aquellos planteamientos políticos, de aquellos enunciados políticos, de aquellos adjetivos que descalifican a quienes hacen alguna propuesta, sino la demagogia también viene de manejar una situación que no es la real o de manejar cifras que no son reales y proponer soluciones con alternativas que no nacen de la realidad es no plantear alternativas. Y allí está también la preocupación ahora de los indígenas, de que no quieren ser mal vistos si es que el decreto, como queda en su forma final, no complace a todos. Eso efectivamente puede ser resultado de haber endurecido la lucha, porque a lo mejor si es que se negociaba de entrada algún tipo de compensación sobre los subsidios, hubiera sido una salida más decorosa, digamos así, y evitaron tanta situación calamitosa que tuvo el Ecuador. Y a la final se conseguía el objetivo de que la medida no afecte a los sectores que estaba afectando, y este rato a lo mejor vamos en un callejón sin salida, y me temo, o la preocupación que yo tengo personalmente, es que el problema económico se siga dilatando. A este paso a lo mejor el gobierno dilata tanto el problema económico que el próximo gobierno nuevamente tendrá que enfrentar la crisis. O sea, este gobierno a lo mejor no puede, por lo que está arrinconado, dar una solución a la crisis, y será el nuevo gobierno, no sabemos de qué tendencia, el que va a tener que enfrentar la situación. ¿Ve usted, economista Cordero, riesgos de que la terminación del paro que se dio no sea sino una tregua? Yo pienso que no, porque el desgaste que tuvo de lado y lado en el paro creo que fue bastante grande. De hecho, este anuncio del FUD, entendemos, no ha sido bien visto por ningún ecuatoriano prácticamente, que anuncia medidas a partir del 30 de este mes, claro, el Frente Unitario de Trabajadores. Yo creo que el FUD perdió hace mucho la capacidad de convocatoria, porque el FUD ha estado permanentemente llamando a paro y no ha habido una respuesta. Es más, en este paro, el FUD, que supuestamente era el coorganizador, no tuvo una presencia, y un poco el reclamo es ese: ¿por qué no dialogan conmigo si yo también estuve en el paro? Pero no creo que haya, no sé, además el presidente Moreno no creo que pueda dictar un decreto o emitir un nuevo decreto sin que haya habido consenso en la mesa de diálogo. Si es que eso ocurriera, a lo mejor se reactiva el paro, pero no creo que pueda reactivarse. El desgaste ha sido demasiado grande. El país ha perdido, y ha perdido incluso ciudadanos que indirectamente han estado obligados al paro, ciudadanos pobres que no han podido tener sus ingresos. Hay informaciones que han trascendido también sobre un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo que sugiere reemplazar los subsidios con una combinación de transferencias directas a grupos focalizados, es decir, aumentar entregas de dinero en efectivo a través de bonos, por ejemplo. Claro, hay alternativas que habría que ver, o sea, habría alternativas incluso que técnicamente habría que ver si aplican. Por ejemplo, cobrar diferenciadamente el valor de los combustibles a quien preste el servicio de transporte, y a quien no preste el servicio de transporte cobrarle sin subsidio. La focalización de los subsidios se vuelve difícil por lo masivo y por lo largo que ha sido la presencia de los subsidios en el Ecuador. O sea, todo el mundo recibe el subsidio, y focalizar el subsidio se vuelve complicado a mi modo de ver. Las alternativas que se plantean obviamente son todas válidas, pero la solución que plantea el banco sería casi que el gobierno entregue un sueldo adicional o un valor adicional a aquellos que sienten el efecto de los subsidios. Yo le veo muy complicado, muy difícil, más allá del gasto presupuestario, que puede no ser sustancial, pero operativamente puede ser muy complicado. Hay que trabajar mucho, y el desafío está allí en cómo focalizar el subsidio. Y mientras no se tenga claro cómo focalizar el subsidio, a lo mejor lo que hay que hacer es buscar, como le digo, medidas compensatorias, medidas de subsidio directamente a los precios o al productor o al que da el flete, etcétera, para que no impacte los valores nuevos en los usuarios. Ahora, lo cierto es que el subsidio en alguna forma, cualquiera que se plantee, va a permanecer en el Ecuador. La cuestión es cuánto, para que no llegue a tener ese peso gravitante en las finanzas públicas. Y ese es el tema, y esa es la preocupación que queda este rato. O sea, como le dije, yo creo que el gobierno este rato no tiene la fuerza, no tiene la capacidad de imponer un nuevo precio y de quitar los subsidios. No lo obtiene. Por lo tanto, cualquier situación que salga va a ser en consenso en la mesa de diálogo. Y
el temor que existe es justamente que ese consenso no apunte a la solución verdadera de los problemas. Y demagógicamente, o dado a las posiciones extremas que existen en algunos de los participantes en la mesa de diálogo como instituciones, no como personas, la solución no se dé. Este gobierno a lo mejor va a pasar su periodo, como hemos dicho varias veces, sin solucionar el problema. Y yo incluso me atrevo a decir que el pronunciamiento que tiene el Fondo Monetario va por esa línea. El Fondo Monetario, y un poco desmintiendo lo que decían que el Fondo Monetario está imponiendo los programas, el Fondo Monetario dice: esperamos que el gobierno ecuatoriano tome las medidas adecuadas dentro de lo posible para solucionar los problemas económicos. El Fondo Monetario no dice tiene que hacer esto. Entonces, eso a lo mejor el Fondo Monetario tiene cierta flexibilidad en el cumplimiento del programa, y los ajustes, en vez de darse hasta el 2021, por ejemplo, en el tema de la corrección del déficit primario que se llama, se dilatarán hasta el 2024, 2025, y el problema de la solución de la crisis de la economía ecuatoriana seguirá dilatando en el tiempo. Viendo desde la orilla de los sectores sociales que tratan de generar una situación de mayor equidad en el país, lo que se está discutiendo no dejarían de ser sino temas coyunturales del momento. No sé en qué medida podrán aportar a resolver esos problemas históricos que se generan en cuestiones básicas del país que no están bien, como educación y salud, por ejemplo. Claro, y las mesas de diálogo están por ahí. O sea, lo correcto hubiera sido pongámonos a trabajar en diálogo para solucionar el tema de coyuntura y para solucionar los temas que realmente preocupan en el sector social ecuatoriano. Esos temas que siguen permitiendo que esta enorme marginalidad exista en el país. Que esta marginalidad o que este caldo de cultivo que esté presente ahí, para que se aprovechen quienes quieren aprovecharse de esa situación de caos. Ese caldo de cultivo es justamente el que alimenta situaciones como la que acabamos de pasar. Entonces hay un problema que tiene que solucionarse. Y lo que usted sostiene es correcto. Vemos con preocupación que no existe un afán de diálogo para solucionar esos problemas estructurales o del mediano, de largo plazo. Lo cual también me da a pensar de que hay mucho elemento de política coyuntural en lo que vivimos en el último periodo. O sea, no es nada extraño, por ejemplo, hay una noticia ya por ahí de que el presidente de la CONAIE, Jaime Vargas, ya está hablando de que a lo mejor es preferible crear un partido político con el nombre de CONAIE, dada la fuerza que tiene. Obviamente, si hay la intención de crear un partido político, es para participar en la vida política. Entonces, esos temas que no están muy claros y que dejan la percepción de que algo más había en el movimiento, no fue solamente una reacción social, pueden ser aquellos que están impidiendo que realmente se logre un acuerdo. Bueno, hay que hacer votos todos los ecuatorianos porque realmente se iluminen estas mesas de diálogo. Ojalá le digo que las soluciones sean soluciones técnicas, cediendo posiciones, y que las soluciones no partan de propuestas demagógicas, políticas y de desconocimiento de la realidad. Gracias por su presencia. Han escuchado al economista Carlos Cordero.